El Hamas y la Yihad Islámica han informado que a la hora 17 de Israel van a entregar un cuerpo de un secuestrado. Recuerda usted que quedan dos aún en el territorio de Gaza. Ayer habían entregado uno que resultó no ser de ninguno de los dos secuestrados que se está esperando. Bueno, vamos a Israel como cada día. Y vamos a hablar con alguien que no necesita presentación para los amigos de Radio High y que siempre tiene, yo le voy a decir, opiniones muy contundentes sobre la realidad de Israel, Medio Oriente y el mundo. Me refiero a Gustavo Peredni. Querido Gustavo, buenas tardes para ti, ¿cómo estás? Hola Miki, un gusto saludarte. Gustavo, a ver, arranquemos ya que dije esto del cuerpo que se entregará a Israel en unas horas. Bueno, quedan dos de los cadáveres que se están esperando, pero las preguntas son muchas respecto de la segunda etapa en la Franja de Gaza y este Hamas que parece, bueno, seguir gobernando, se expone abiertamente y no parecería estar destruido ni mucho menos. ¿Qué es lo que nos dirías al respecto de lo que viene justamente en la Franja de Gaza? Bueno, gobernando es muy indulgente describirlo de ese modo. Eh, Jamás en este momento controla un 40% del territorio de la Franja de Gaza. Por lo tanto, y a su población ya tiene varios núcleos de resistencia dentro de ella. Y no pudo salvar a muchas decenas de terroristas que estaban enterrados en un túnel y que probablemente estén todos muertos a esta altura. Así que llamar a eso gobierno es un poco mucho. De todos modos, hasta que no se cumpla con la fase inicial, que incluye la liberación de todos los cautivos, los vivos y los muertos, y quedan dos, como bien dijiste, eh, Israel no tiene por qué avanzar con nada más. Además que en estos momentos el tiempo juega a favor de Israel. Por lo tanto, como si bien el 40% de la franja de Gaza no está sitiada, yo diría que está abandonada. No hay ningún tipo de reconstrucción. Es decir, o digamos, hay muy pequeños pasos en esa dirección. Por lo tanto, hay que esperar tranquilamente la liberación de los últimos dos cuerpos y después se procederá a íntegramente al Hamas, que deberá básicamente irse de la Franja de Gaza o entregarse o ser preso en alguna cárcel israelí. Si no se aprueba antes la ley de pena de muerte para terroristas, en cuyo caso ni siquiera eso tendrán a su disposición. Bien, un poquito más sobre esto que has dicho. ¿Te parece entonces que el Hamas se va a desarmar, que va a desaparecer de Gaza? ¿Cómo ves esta segunda etapa que parece tan difícil? Mucho más fácil que la primera, te diría. Eh, que jamás se va a desarmar no cabe ninguna duda. Digamos, ya lo dijo el primer ministro israelí muchas veces, o por las buenas o por las malas. No hay ninguna posibilidad de futuro de jamás armado en la Franja de Gaza. No existe esa posibilidad. Los que perpetraron el 7 de octubre, y no hace falta repasar ni un milímetro de lo que ocurrió ese día, no tienen derecho a la existencia. Y ahora estoy hablando no de personas también, de aquellos que participaron, pero estoy hablando concretamente de la organización, que aún se jacta de haberlo hecho. En ningún momento ellos renunciaron a la barbarie. Por lo tanto, Israel nunca va a convivir con la presencia ni de un milímetro ni de un revólver en manos de Hamas en Gaza. Bien, tocaste tangencialmente la pena de muerte, un tema que es también polémico dentro de la estructura de la sociedad israelí, donde ya vamos a abordar otros. ¿Qué dirías sobre este tema específico? Por momentos estoy convencido de que es importante y por momentos menos. Por lo tanto, lo que decidan estará bien, a mi juicio. El hecho es que es cierto que la pena de muerte para terroristas no es suficientemente disuasiva, porque cuando uno es un terrorista suicida, como es el caso de estos grupos fundamentalistas, ¿qué les importa la pena de muerte, en pocas palabras?
pero intenta ser disuasiva para futuros canjes. Ese es el objetivo fundamental de la ley, que nadie pueda aducir la presencia de terroristas para después exigir el canje de ellos por, digamos, que se siente incentivado incluso a secuestrar judíos para después pedir la liberación de los terroristas. En ese sentido, la ley tiene mucho fundamento, la propuesta de ley por ahora. Si se va a ser aprobada o no, la verdad es que no lo sé, pero hay una buena... El consenso del público israelí parecería tender en esa dirección. Evitar a toda costa que haya incentivos a secuestros de israelíes o de judíos por doquier, porque en ese caso ya no va a haber terroristas con los cuales canjearlos. Bien, temas internos no faltan, más allá de los externos, y vamos a esa agenda. Hace pocos días el primer ministro Netanyahu pidiendo formalmente, después de lo que ya vimos de Trump, tanto en la Knesset como luego por escrito, al presidente Herzog, esta solicitud de indulto. ¿Qué dice sobre este tema? En principio me parece una exhibición de patriotismo, una más, del primer ministro de Israel. Y explico por qué. El juicio contra él, que ya lleva, diría, alrededor de 10 años, la investigación, la persecución, ya ha colapsado enteramente. Es decir, la primera etapa fue demostrar que no hubo nunca ningún soborno y los jueces así se lo hicieron saber a la fiscalía. No hay soborno, es indemostrable. Retiren esta acusación. Ahora, no la retiraron porque sin esa acusación lo estaban acusando sencillamente de haber aceptado un champán o cigarros. Y dicho sea de paso, él mismo dijo, a mí no me gusta el champán, así que no sé de qué se me está acusando. Es todo lo que en una buena parte de Israel llamamos el juicio Bugs Bunny, que se refiere a que estaban acusándolo de que su hijo, cuando tenía 3 o 4 años, había recibido un regalo de un muñeco de Bugs Bunny, etcétera, etcétera. Un absurdo que significa expoliar al pueblo de Israel de un tiempo valiosísimo que debería estar dedicándose a cómo contrarrestar al Hezbollah, cómo forjar el tratado de paz con el Líbano, cómo detener al programa nuclear de Irán definitivamente y otras menudencias como esta, que obviamente para la Procuraduría del Estado son menos importantes que el Bugs Bunny que le iban a regalar al hijo de Netanyahu hace 20 años y que debería demostrar si había algo detrás de ese regalo. Ahora bien, viendo que el juicio ya se ha desmoronado en todo sentido, además que en un sentido ha sido positivo y reveló la trama siniestra que hay detrás de los procuradores, de la Procuración del Estado, que inventan acusaciones, que maltratan a testigos, que intentan sobornar incluso a testigos para que mientan. Me hace acordar el famoso caso de Galeano en la Argentina con el caso AMIA. Y cuando todo esto queda claro y nos encaminamos a que Netanyahu ya ha quedado absuelto en este juicio, pero por motivos técnicos va a durar varios años más. Y él se lo está obligando, como no se ha obligado a ningún ciudadano en el país a declarar 3 días por semana sobre estas, perdón por la palabra, idioteces. Él dijo, bueno, si yo tengo que pensar en mi propio bien, por supuesto que me conviene que el juicio continúe, porque estamos día a día desenmascarando a los impostores. Pero por eso lo llamé un gesto de patriotismo, porque viendo la situación, lo mejor que puede hacer es tratar de desembarazarse del juicio para poder dedicar todo su tiempo a lo que el Estado de Israel en estos momentos requiere con urgencia. Ahora, con respecto al pedido, digamos, hay varias maneras de tratar de desembarazarse de este juicio que nació en pecado. Hay varias maneras y una, probablemente la más rápida, es que el presidente intervenga. Y esto fue una iniciativa de Donald Trump. Cuando estuvo en Israel, recordarás, Miki, que desde la Knesset, como es Trump, improvisadamente y sin que nadie lo esperaba, se dirige directamente al presidente y dijo, ha llegado la hora de darle una amnistía, ¿no es cierto? Ahora, acá hay un problema técnico y uno no puede dar
una amnistía a alguien que no ha hecho nada, como es el caso. Y el pedido de amnistía de Netanyahu podría parecer, por lo menos así lo presenta la oposición, como es su costumbre, como una admisión de que él cometió alguna transgresión. Y esto ha quedado demostrado que no es así. Por lo tanto, en el pedido, en la carta de pedido, Netanyahu no solamente no admite haber cometido ninguna transgresión, sino que hace claramente una denuncia de que este juicio está perjudicando mucho a Israel. Y si queremos avanzar en defender los intereses de Israel y tratar de volver a crear un clima de armonía entre las diversas partes de la población, es indispensable que termine el juicio. Y por lo tanto, apelo a usted, señor presidente, para que por medio de la técnica de la amnistía lo demos por terminado. El presidente puede hacerlo, pero si lo llega a hacer, sin ninguna duda, por el sistema pésimo judicial que hay en Israel, van a venir todo tipo de solicitantes a la corte, los partidos de oposición. Tú sabes que aquí cualquiera puede ir a la corte y pedir cualquier cosa, y van a decir, para nosotros esto no es justo, porque la amnistía solamente debería darse en el caso de que la persona admita algún tipo de infracción. Y ahí la corte claramente va a decidir por el partido político que más la representa. En esa situación estamos, no sé cómo va a terminar, no necesariamente, digamos, hay muchos que están seguros de que el presidente Herzog va a proceder a la amnistía porque le conviene mucho más enfrentarse a los 200 energúmenos que siguen en sus manifestaciones, ya no se sabe por qué, porque hasta ahora era por los secuestrados, después fue por los Haredim, ya no se sabe por qué motivo están protestando, son muy pocos. El presidente Herzog ya recibió amenazas de ellos si llegara a dar la amnistía, pero enfrentarse a ellos o enfrentarse al presidente Trump me parece que va a optar por la primera. Por lo tanto, hay muchos que creen que va a proceder con la amnistía. Y hay otros que dicen que no, que como él también es un político de izquierda, me refiero al presidente Herzog, no va a aceptarlo y ciegamente va a obligar a Netanyahu a continuar con este juicio que a todas luces, insisto, ya se ha desmoronado. Digamos, para poner información, que se tratan de 3 causas. Una que tiene que ver también con, de alguna manera... Corrijo una pequeña corrección. Es una causa... Sí, con 3 hechos. Con 3, que no es lo mismo. Claro. Una causa con 3 acápites. La principal era la del soborno. Que también aquí se inventó un estilo de soborno que no hay en ningún país del mundo. En ningún país del mundo. Porque no había soborno, no pudieron encontrar ningún soborno a Netanyahu. Entonces le inventaron lo siguiente. Que a cambio de una presentación positiva en ciertos medios, él iba a dar alguna prebenda a estos medios. Ahora, uno para encontrar una expresión positiva en los medios señalados a Netanyahu tiene que buscar con lupa, con microscopio, porque no solamente no había positiva, era todo, Netanyahu era lo peor en los ataques. Por lo tanto, se demostró que todo era una construcción. Si quieres, me detengo en por qué le hicieron, viendo que esto no podía funcionar. Pero mientras tanto digo, sin la causa del soborno, las 2 otras que quedan son una más absurda que la otra. Una es la de Bugs Bunny, que recibió botellas de champán y que recibió cigarros, etcétera, además que de un amigo. La ley no prohíbe que el primer ministro ni ninguno no reciba regalos de amigos. No era a cambio de nada. Y la otra es que intentó, otra vez, una cuestión con la prensa, resumámoslo, una cuestión con la prensa. Todo ha sido desmoronado. Entonces estos 3 acápites no tienen ningún sentido. Además que todos fueron hechos de un modo ilegal, sin los permisos necesarios, maltratando a los testigos, trayendo testigos sin ninguna acusación, simplemente tratando de, como se dice, pescar en ellos algo contra Netanyahu, no importa lo que fuera y más allá de lo que el juicio indicaba. Él estaba condenado al fracaso desde el comienzo y ya ha fracasado. ¿Qué pensará al respecto, digo, Ehud Olmert, que fue primer ministro, que como alcalde tuvo una situación de usar su influencia para la construcción de unas torres, las famosas torres Holy Land, y que recibió algún beneficio económico, no se sabe exacto si a través del hermano, y fue condenado a 6 años, bueno, cumplió 18 meses
de cárcel efectiva. Digo, Israel tiene antecedentes jurídicos donde se cuestiona el accionar de las principales figuras. El presidente Katz fue condenado por violación. Digo, hay este tipo de situaciones. La pregunta es cómo queda el sistema y cómo queda también la transparencia del mismo si es que se lo indulta a Netanyahu. Bueno, no tengo que repetir todo lo que acabo de decir. No, está claro, solo... Porque más allá de otros juicios que hubieran, es decir, lo que opina Olmert o deja de opinar, realmente, Nicky, debería tenernos un cuidado. Olmert ya se vendió a Al Jazeera, abiertamente habla en Al Jazeera, dice que Israel comete crímenes de guerra, repite la propaganda antisionista más mentirosa que hay, sus motivaciones allá ellas. Estás hablando de un ex primer ministro de Israel que fue una figura en su momento la más importante del gobierno. Vos sos chileno, ¿verdad? Pero viviste en la Argentina muchos años. ¿Quieres que te mencione algunos presidentes argentinos que tuvieron la máxima, el máximo cargo en el país y que son delincuentes? Es decir, ¿qué tendría que ver que una persona llegue a ser primer ministro con cómo se comporta después? O durante o antes. Los políticos no son santos. No sé si hiero tus sentimientos diciendo esto. No, los míos no, digo los de la sociedad israelí. Bueno, habla mal de Israel, que tuvo varios políticos corruptos, es cierto. Bueno, ¿qué podemos hacer? Así es la vida. Pero no es el caso de Netanyahu. Por eso lo separaría enteramente. En el caso de Netanyahu no solamente no hay corrupción, y esto fue demostrado en el juicio, sino que buscaron con los peores métodos por todos lados para encontrar cualquier tipo de delito, cualquier tipo de décima parte de delito, y no encontraron nada más que un champán y 4 cigarros, etc. Por lo tanto, yo te diría que sale de este juicio con un halo de inocencia absoluta frente a todas las acusaciones. Ahora, ¿tú me puedes citar casos previos de políticos corruptos? Creo que no habrá ningún país en el mundo en donde no haya tal cosa, que alguien pueda citar a algún político, incluso de jerarquía, que cometió algún tipo de desfalco o corrupción o lo que fuere. Bien, te llevo Ahora bien, pero una sola frase más, perdón, sí. Y es que sí apuntas al tema del sistema judicial en Israel. Yo he escrito al respecto un artículo que está en internet y que le pido a tu audiencia que lo lea, que se llama La fortaleza de la democracia israelí, en donde muestra a las claras que el sistema aquí es muy imperfecto y que le permite a los jueces sencillamente perseguir a cualquier persona con motivos políticos, por motivos políticos. Ha ocurrido muchísimas veces y seguirá ocurriendo si no se hace una reforma judicial que los prive de la omnipotencia que los caracteriza hoy en día. Bien, dijiste la palabra Haredim. Para aquellos que no saben, estamos hablando de los ultraortodoxos. Otro tema que está en el tapete, la ley de enrolamiento de los ultraortodoxos y lo que eso significa para la estabilidad o no de la coalición gobernante. Hay elecciones que ya se saben, el 26, se pueden adelantar o no, pero es un tema que algunos califican como clave para el Estado. ¿Qué dices sobre este tema? Es un tema muy importante. La ley que está por aprobarse, otra vez las opiniones son encontradas si van a lograr aprobarse o no. Estamos en 50 y 50%. Pero la ley dista de ser perfecta, por supuesto. Algunos creen que no es suficientemente exigente para con los Haredim, los ultraortodoxos, y otros creen que es demasiado exigente. Pero lo importante es que por primera vez va a haber una ley de este tipo, y si los grandes rabinos Haredim permiten que esta ley pase, la aprueban, va a ser un hito histórico. Va a poner en movimiento un diálogo social muy importante, que es el rol del mundo jaredí en la sociedad israelí. Y agrego que
cada vez son más los Haredim que se alistan al ejército. Es falso sencillamente suponer que todos los Haredim están en contra de alistarse, etc. En general, cuando se ven manifestaciones, se escuchan las voces más extremas, como es habitual en todos los temas. Pero el mundo Haredí no debe ser empujado a ir al ejército, porque cada vez son más. Hay hoy en día batallones enteros, Haredim, el Hashmonaim, el Or Yehudá, que están hechos de Haredim y para Haredim. Por lo tanto, es una cuestión social sobre la que debemos tener paciencia, y la ley va a ser muy importante porque va a fortalecer el diálogo sobre esta cuestión. Bien, la última por hoy, agradeciéndote como siempre. Bueno, han pasado más de 2 años del 7 de octubre. El trauma está todavía ahí. ¿Qué dirías respecto de esa resiliencia de la sociedad israelí? ¿En qué momento está? Es sencillamente admirable. Te puedo decir que es emocionante ver cómo personas que estuvieron 2 años en el infierno, hace 2 días hubo un partido del Betar Yerushalayim en uno de los estadios más grandes de Israel, y le dieron la bienvenida a uno de ellos, Ron Braslavsky. Fue realmente emocionante, y como todo el estadio le daba la bienvenida. Y él, que pasó por torturas y golpes y hambriamiento y todo lo que quieras imaginarte, dio un discurso conmovedor sobre la fortaleza del pueblo judío y que el pueblo judío vive. Y esto lo ves permanentemente. Es como la canción esta que a mí me encanta, de Tikva 16, que es un grupo de reggae en Israel que se llama Superhéroes. Vos se ve y describe a cada una de las personas y dice, bueno, este trabaja en un banco, y esta trabaja de enfermera, y esta es informático, y él está en el primer año del Technion, y etcétera, 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 que van marcando el caleidoscopio de la sociedad israelí, pero son todos héroes detrás de ellos, porque en el momento en que lo llaman, responden. Y diría que, no quiero usar la palabra positivo de eso con respecto al 7 de octubre, pero diría que si algo que descubrió, que reveló el 7 de octubre, es este patriotismo de los israelíes, porque, digamos, no estaba tan puesto de relieve antes. Vos lo veías por doquier. Yo tengo muchos amigos que son soldados, o que fueron, o que están, o que tienen sus hijos, o lo que fuere, y es realmente admirable. Bien, la última te la cuento desde Argentina. Yo sé que ya estás al tanto, el mundo hoy es muy pequeño y la información obviamente corre muy rápida online, pero bueno, después de casi 11 años del asesinato del fiscal Nisman, a la impresentable fiscal Fein, la justicia le está preguntando, y un poco más. Una palabra tuya al respecto. Bueno, es una de las protagonistas de mi libro Matar sin que se note, porque es una persona, una mácula en la justicia argentina, y por lo tanto cualquier cosa que se haga en contra de ella, yo voy a estar a favor. Es ella la que ensució, la que embarró las posibilidades de investigar claramente cómo fue el asesinato de Nisman, y todo por motivaciones mezquinas y pequeñas que llevaron a la justicia argentina a su punto más bajo. Nisman probablemente la había llevado a su punto más alto a la justicia argentina. Bueno, Fein es la contracara, y me alegro de que en algún momento tenga que estar pagando por sus delitos. Gustavo Peretnik, como siempre, el agradecimiento, y siempre escucharte es importante para todos, así que tengamos buenas noticias. Esperemos que sí. Gracias, Miki. Seguimos pensando las noticias.